Bueno señores, hoy es 14 de febrero y yo creo que no va a haber un día mejor que este para mostraros el vídeo de hoy. Y es que el vídeo de hoy va a ser algo diferente. Y es que el vídeo de hoy es un poco diferente por dos razones. La primera porque obviamente no tengo el objetivo en sí. En esta serie suelo traer el objetivo de manera física y hablamos del contexto histórico y de su historia. La primera es porque el objetivo no se puede separar de la cámara, están unidos hasta la muerte, jamás se van a poder separar de la unión que tienen, son como Romeo y Julieta. Y segundo, que la cámara de mínimo vale 8.000 euros hasta 46.000. Así que vamos a hablar sobre esta unión tan histórica que se va a quedar hasta la muerte de los días de estas dos figuras fotográficas de la historia. Y es que para hablar del contexto histórico vamos a ir de nuevo a Japón, concretamente al Japón de 1933. En esa época las cámaras más vendidas en Japón no eran cámaras japonesas, porque los japoneses en esa época todavía no fabricaban cámaras, sino que las más vendidas eran cámaras europeas como la Leica o la Contax de Carl Zeiss. Además hay que decir que esas cámaras eran muy costosas. Nadie se lo podía permitir, estamos hablando de que valían 6 veces lo que era el salario mínimo de un japonés en los años 30. Muy poca gente se lo podía permitir. Y es que aquí es donde entra el protagonista de nuestra historia, que es Goro Yoshida. En esa época era un japonés jovencito de 30 años, el cual trabajaba en un taller que estaba especializado en reparar cámaras para el cine. Bueno, pues un día Goro vio en el taller una cámara Leica, de estas que eran tan costosas. Y Goro quería saber por qué eran tan costosas. Esa cámara no se tenía que reparar, sino que él la quería abrir para ver cómo era por dentro, para justificar por qué eran tan caras. Así que básicamente lo que hizo Goro es abrir la cámara y ver lo que hay dentro. Sin embargo, se llevó una sorpresa que básicamente no le gustó mucho. ¿Pero qué carretes es esto? No entiendo por qué... Ah, no, perdona. Tengo que poner voz de japonés porque Goro Yoshida es japonés. Perdona. Eso suena un poco inglés. ¿Pero esto qué es? Piden por la cámara 6 veces lo que es el salario mínimo de un japonés y está solamente hecho de caucho, aluminio, metal barato. ¿Esto qué es? Piezas baratas. Somos japoneses, no chinos, a mí no engañar. Hasta yo podría hacer cámara más barata, mejor calidad. Así que básicamente Goro Yoshida se indignó muchísimo por la calidad en la cual estaban construidas las cámaras Leica de esa época. No tenía justificación ninguna para tener ese precio tan elevado según Goro. Así que él se quería poner manos a la obra para crear una cámara mucho más barata que las Leica, pero con mejor construcción o mejor calidad, mejores materiales. ¿Qué pasa? Goro trabajaba para un taller, él no tenía su propia empresa, así que esta idea se lo contó a unos amigos suyos, los cuales son estos de aquí. Y les dijo, oye, ¿por qué no nos asociamos, hacemos una empresa nuestra de ópticas, de cámaras y todo eso, y creamos nosotros las nuestras? Porque ya te digo, esta gente con materiales tan pobres hacen cámaras que están vendiendo por 6 veces el salario mínimo japonés. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y se pusieron manos a las obras. Goro y sus amigos se pusieron a la obra, estaban de acuerdo en el que tenían que hacer una cámara mucho más económica y crearon la empresa Seiki Kogaku. En muy poco tiempo crearon un prototipo de cámara, la cual querían bautizar con un nombre que les trajera buena suerte. Estos amigos eran budistas y querían darle un nombre al prototipo el cual les diera suerte o prosperidad al proyecto. Y como eran budistas le llamaron Kuwanon, que era el nombre de una deidad de la misericordia en su cultura o religión. Y es que una vez que tenían ya hecho el prototipo, ya tenían todo planeado, ya tenían todo prácticamente encima de la mesa, y es que se vieron con un limitante muy importante, y es que ellos no tenían mucha idea de cómo hacer un objetivo desde cero, una óptica, para poder ponerlo en su cámara, porque ahora mismo el prototipo solamente era una cajita. Una cámara sin objetivo no es más que una caja oscura, no sirve para nada. Y todos los intentos que hicieron quedaron fallidos, así que lo que pensaron al final era buscar algún aliado, alguna otra empresa japonesa que les pudiera ayudar en el tema de la óptica para poder terminar el proyecto. Así que se pusieron a buscar quién les podía ayudar, porque ahora mismo era como la Cenicienta. La historia de la Cenicienta, que a la Cenicienta se le perdió un zapatito de cristal. Pues lo mismo a esta cámara, le hacía falta un zapatito de cristal, en este caso
un objetivo hecho de cristal. Así que Goro Yoshida y sus amigos buscaron varias empresas que les puedan ayudar. Amigo, ¿tú me puedes ayudar a hacer el objetivo para mi cámara? No. Amigo, ¿y tú me puedes ayudar? No. Y tú, amigo, tú me puedes ayudar. Tú no tienes cara de samurái. Fuera de aquí. Así que básicamente la empresa Seiki se vio entre la espada y la pared. Ya se veían todos derrumbados. ¿Por qué? Porque no encontraban quién les podía ayudar para crear la óptica para terminar el proyecto. Así que básicamente estaban a punto de abandonar, pero apareció una empresa la cual dijo: mira, nosotros somos hermanos japoneses, os vamos a tender la mano y os vamos a ayudar para terminar vuestro sueño a cambio de que nosotros no perdamos nuestro nombre y podamos poner nuestro nombre al objetivo. Así que hicieron el trato hecho y se juntaron esas dos empresas para trabajar en el proyecto. Así que básicamente se juntaron los componentes de la empresa nueva que le iba a crear las lentes a esta cámara y los componentes de Seiki Kogaku de la empresa de Goro Yoshida. Y curiosamente esta cámara salió un 14 de febrero de 1936 con un precio muchísimo más inferior que las Leica, que era el sueño que tenía Goro Yoshida para que el pueblo pueda disfrutar también de estas cámaras. Y esta cámara se le llamó Hansa Canon. Así que sí, la empresa que en esa época se llamaba Seiki Kogaku es la que hoy en día conocemos como Canon. Y esa cámara llevaba un objetivo que era un Nikkor 5 cm 3.5 o un 50 mm para que nos entendamos a día de hoy. Y sí, los objetivos Nikkor eran fabricados por Nippon Kogaku, que era la empresa que a día de hoy conocemos como Nikon. Y estamos hablando de la unión de Canon y Nikon para fabricar o construir una de las primeras cámaras japonesas de la historia. Y es que, señores, estamos hablando de las dos entidades de fotografía o dos empresas de la industria que han tenido la rivalidad más brutal en las últimas décadas y que básicamente trabajaron juntos a sus inicios para poder derrocar del monopolio a las empresas europeas que eran las únicas que vendían cámaras decentes en Japón. Estamos hablando como que Freezer se une con Son Goku para derrotar a un enemigo mucho peor, aunque ellos dos sean rivales. Pero es que aún así han trabajado juntos y es lo que impresiona sobre esta historia y eso es lo que hace que se encarezca muchísimo esta cámara, porque a día de hoy solamente la puedes encontrar en subasta y si la encuentras por ahí vendiéndose por muy poco, que sepas que es una muy buena inversión porque después la puedes vender por oro. Que por cierto, hago un inciso para los seguidores de la serie All Star Lenses que habrán visto el capítulo 1 en el cual explico cuál es la primera cámara fotográfica de la historia de Japón. Sabrán que yo dije que no era esta cámara, sino era otra hecha por otra empresa. Si quieres saber qué empresa era, puedes ver el vídeo del primer episodio, que digo que básicamente se creó en los años 50. Se supone que si esta se ha creado y ha salido el 14 de febrero de 1936, esta debería ser la primera. Pues amigo mío, déjame decirte que esto es un tema de discusión, porque la Hansa Canon, por mucho que haya trabajado Goro Yoshida con sus amigos y hayan trabajado con Nikon en esa época para crear esta cámara no era más que una falsificación de una Leica de esa época. Lo único que hicieron era, pues lo que hizo Goro Yoshida, abrir la Leica, ver las piezas que hay y copiar lo mismo con piezas mejores, pero era básicamente lo mismo, eran las mismas piezas o la misma forma o el mismo proyecto, vamos a decir. Y el objetivo que hizo Nikon también era una copia o una falsificación de los objetivos de Carl Zeiss que había en las Contax de esa época. Así que básicamente era toda una falsificación. Y es que sí, en esa época, en los años 30 y años 40, Japón lo que se dedicaba, o las empresas de Japón lo que se dedicaban era a hacer falsificaciones de cámaras europeas. Japón en esa época era como China a día de hoy, hacían falsificaciones de estas cámaras a un precio mucho más reducido y claro, la gente sabían que eran falsificaciones y al final del día no vendían tanto como las originales. Por eso que hay mucha gente que no considera que esta sea la primera cámara de fotos japonesa porque no fue al 100% desarrollada, diseñada y fabricada por ellos. Ellos obviamente la fabricaron, la hicieron, pero no hicieron el proyecto desde el principio, no lo hicieron desde cero, sino que se copiaron de Leica.
Por eso después, con el tiempo, Canon y Nikon y otras marcas hacían ya objetivos para marcas europeas y luego ya con el tiempo ya fueron desarrollando cámaras propias, con sus objetivos propios, etcétera, etcétera. Pero al principio estas dos marcas pues eran como el Yongnuo de hoy en día, eran falsificaciones. Así que bueno. Así que nada más, espero que el vídeo de hoy te haya parecido curioso. Envíaselo a tu amigo que es un fanboy de Canon o un fanboy de Nikon para que sepa que hasta Canon y Nikon han trabajado juntos. Suscríbete para seguir viendo la serie All Star Lenses o para seguir viendo el resto de vídeos que voy creando en el canal. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.